No tires los botes de plástico. Te muestro un par de ideas para que decores los que tengas por casa. Recicla conmigo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos un par de botes de helado de tamaño parecido. Lo primero que haremos con ellos será pasarles una lija. Vamos a abrir bien el plástico de estos recipientes, tanto en tapa como en base, para que después no nos salte la pintura. Damos una mano de imprimación, todoterreno si tenemos o para plástico. Y cuando seque bien, una mano también de pintura blanca. Y ya los tenemos bien blanquitos para empezar a trabajar con ellos. Hace unos días os mostraba unas colecciones preciosas de lavandas de nuestros buenos amigos de IT de Colección. Hoy trabajamos con algunos de esos bellos papeles. Para la primera idea, uno de estos diseños tan bonitos de mini papeles de arroz de 14×8 x 14×8. Esta ventanita con lavandas. Recorto el motivo con un pincel de agua, mojo bien, que no es mi caso, y rasgo con mis dedos, creando así la pelusilla molona, esas fibras del papel de arroz que harán que el diseño se integre muy bien en el fondo. Medium para decoupage en mi base, lo extiendo muy bien y coloco la bonita ventanita de lavandas. Al ser superficie curva, me ayuda el kit antiarrugas, plástico y un papel suave para que mi diseño se adapte bien sin arruguitas. Y extiendo una nueva capa, más generosa ahora, del medium para decoupage, desde dentro hacia afuera de la imagen, para proteger el trabajo. Con este tono tapioca de pintura acrílica pinto el resto del bote, bordeando con un pincel finito la imagen. En la parte de atrás un estarcido, con esta plantilla tan bonita de lavandas de 16×16. La coloco en el bote sujetándola con cinta de papel y procedo a plasmar el diseño con este bonito tono lila y un pincel de estarcir, ese de las cerdas duras. Tomo pintura, quito el exceso en un papel y a circulitos voy decorando mi bote con esta bonita plantilla de los amigos de IT de Colección. Hoy estamos trabajando con botes de plástico, dándole una oportunidad a estos buenos envases. Si te están gustando las ideas que te propongo hoy y todavía no te has suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Con la misma familia de pinceles, sumo otra técnica al trabajo. Enmarco la preciosa ventana de lavandas a pincel seco, con el mismo tono lila con el que hemos hecho la plantilla, quitando de nuevo ese exceso de pintura y creando un sutil marco. Decorado nuestro bote, rescatamos nuestra tapa, que ya la habíamos dejado bien blanquita. Elijo otro papel bonito de los amigos de IT de Collection,
Mirad qué fondos tan bonitos para completar nuestro trabajo. Me quedo con el moradito y con un pincel humedecido en agua recorto más o menos al tamaño de mi tapa. Medium para decoupage en mi tapa. Si no tenemos, podemos poner cola blanca rebajada con agua igual. Colocamos el circulito de papel de arroz y con una lima de uñas o con la lija rasgamos lo que nos sobra. Y damos esa capa generosa del mismo medium o de la cola blanca para asentar y proteger el trabajo. Para el borde de la tapa, recorto otro trocito del mismo papel y repito el procedimiento. Así nos queda una tapa muy conjuntada. Bajo el vídeo te dejo el enlace a la web de ITD Collection y a los papeles bonitos y en los buenos materiales con los que trabajamos hoy. Refuerzo ese borde moradito bonito con esta delicadeza de encaje que pego con cola blanca. Y si las cintas, encajes y puntillas son marcas de la casa, ya sabes lo fan que soy de ese plus que le aporta al trabajo, los detalles con las témperas con brillantina o purpurina, ramitas en verde y a jugar con morados y azules en las lavandas. Mira qué bonito nos queda. Tres técnicas, papeles preciosos y una buena plantilla a juego. ¿Qué te parece cómo queda la primera idea? Vamos con la segunda idea. Preparados bote y tapa, elijo de esta otra bonita colección de mini papeles de arroz, esta cesta o canastito repletito de lavandas. Pero qué imagen más bonita. Las recorto de nuevo con un pincel de agua, me he empeñado en dejar libre los marcos, a ver para qué los usaré más adelante. Y procedo con el decoupage. Medium extendido, kit antiarrugas que nos echa una mano en superficie curva y esa capa más generosa del mismo medium para asentar después el trabajo. Busco ahora otro de los diseños bonitos de lavandas. Vamos a completar el trabajo con esta imagen tan idílica de casas y campos de lavandas. Recortamos, creamos esa pelusilla molona, ponemos medium, colocamos el diseño, pasamos el kit y terminamos con la capa generosa y bien extendida del mismo medium que aplicamos desde dentro hacia afuera de la imagen. Todas esas lavandas bonitas de la cestita o canasto las hemos recogido antes de este campo repletito de ellas. ¿Cuánta historia nos brinda este bote? Como hicimos en el trabajo anterior, con el delicado tono tapioca de pintura acrílica, pintaremos el resto de nuestro bote reciclado.
Seguimos conjuntando ambos trabajos. Turno ahora del color lila. Con él crearemos un particular fondo de lunares o topitos, inspirado en otro de los bonitos papeles de esta nueva colección de lavandas. Con un pintapuntos o con un buril de manicura o con la parte de arriba de los pinceles, daremos rienda suelta al colorcillo. La pintura sigue dándole vidilla a este trabajo. Vuelvo con las témperas con purpurina para darle ese plus a detalles de ambas imágenes, jugando nuevamente con azules y morados y con el color verde. Vamos con la segunda tapa. Para ella, ese papel tan bonito del que os hablaba antes y que he querido imitar de aquella manera, con el particular puntillismo. Esta vez haremos decoupage cubriendo solo la superficie de nuestra tapa y dejaremos en blanco el borde. Hecho mano ahora de otros materiales que también puedes encontrar en la web de ITD Collection, los chipboards de madera. Dos diseños monísimos de lavandas. Elijo una de las leyendas de Provenza y un par de ellas para seguir decorando nuestra tapa. Les doy color con la pintura lila y con un bonito tono verde, de manera muy sencilla en estas tres piezas tan bonitas de madera. Y con cola blanca las pego en mi tapa sobre ese bonito fondo del papel de puntitos. Mira qué bonito diseño nos queda. Vuelve la niña de las cintas para terminar de decorar el borde de la tapa. Con esta puntilla bonita y cola de ratón en tono morado, creo una cinta especial para decorar mi tapa. La pego también sobre ese borde con cola blanca. Tres papeles de arroz bonitos de lavandas, un fondo improvisado y una tapa con detalles que conjuntan este sencillo y cookie segundo reciclaje. No nos olvidemos de proteger bien este par de botes. Yo lo voy a hacer con barniz de brillo en spray fuera de cámara. Y mira qué sencillos y bonitos nos quedan este par de botes de plástico reciclados y decorados con lavandas. Se prestan a guardar muchas cosas y son una buena opción para regalar o para decorar nuestro hogar. Dedito arriba si te ha gustado este tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones. Te espero en mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.